tan preparatorio sobre la conducta específica, ¿no es cierto?, o la habilidad específica del baloncesto. Disculpe, se registraron todos, ¿no? O hay alguien que todavía no se ha registrado. ¿Sí? Estamos acá. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, recordatorio, lo importante, lo que se está analizando es una relación, es decir, o lo que algunos autores llaman la asociación entre estas dos variables, es decir, cómo se podrían estar presentando los cambios de manera conjunta, o cómo es que una variable, ¿no es cierto?, podría afectar o podría impactar sobre la frecuencia, ¿no es cierto?, de las otras variables. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estos datos, ¿no es cierto?, nosotros ya habíamos hecho algunos análisis y lo que quedaba como tarea era que ustedes calcularan lo que se llama el valor chi cuadrado observado. Ya, ¿qué es lo que indica en la fórmula o en las fórmulas estadísticas, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Las fórmulas estadísticas siempre dan cuenta de lo siguiente: si el valor de chi cuadrado es en términos estadísticos igual a 0, o bien si, ¿verdad?, el valor de chi cuadrado en términos estadísticos, ¿verdad?, es distinto de 0. Ya, puede ser acá igual que diagrama de cara al contraste de las hipótesis, ¿no? Profe, le paso una pregunta. Sí. ¿Ese 0,95 y ese 0,005 son constantes? ¿O son específicamente de este ejercicio? Perdón, la pregunta, perdón que le responda con una pregunta primero. ¿A qué se refiere con constantes? Que cuando nosotros tengamos que calcular esto mismo en el control, tenemos que usar esos mismos. Generalmente sí, porque ¿qué es? Igual, buena la pregunta como repaso, ¿no es cierto? ¿Qué es el U menos alfa? O sea, el nivel de confianza del contraste. ¿Está bien la pregunta que hace? Sí, es importante. No sé si se guarda contraste hipótesis, pero ustedes lo que van a tener es siempre que contrastar qué cosa, la hipótesis nula. La hipótesis nula, ¿qué es lo que va a reflejar? La hipótesis nula lo que va a reflejar es la probabilidad de, por así decirlo, de ocurrencia en la realidad. Y ese es el 1 menos alfa, que es el nivel de confianza del contraste. Desde el punto de vista del cual el contraste de hipótesis estadística se funciona distinto a cómo funcionamos los seres humanos, en cuanto que los seres humanos tratamos de contrastar directamente las hipótesis. En estadística uno trata de mostrar primero que todas las, por así decirlo, las opciones distintas de las que uno está planteando no tienen sustento en la realidad. Este 1 menos alfa, que es 0,95, significa que lo que se asume es que la hipótesis nula tiene altas evidencias en la realidad. Es decir, que no existe relación entre las habilidades mentales, ¿no es cierto?, para la competencia y las habilidades de baloncesto. Eso es lo que se asume desde el punto de vista de un contraste de hipótesis. O sea, ustedes tratan de demostrar, por así decirlo, entre comillas, de que esta situación es como el punto de partida. ¿Por qué? Porque ustedes tienen otra hipótesis, ¿cierto? La hipótesis de ustedes es que no es que no estén relacionadas, sí están relacionadas, es decir, si se influyen una respecto de otra. Es decir, es como uno piensa, como uno planifique lo que va a hacer, sí influye respecto de la ejecución. ¿Me explico, no? Eso es lo que se está planteando. Por lo tanto, este alfa, si esta es la alta probabilidad de que la hipótesis nula se acepta en la realidad, este alfa es una baja probabilidad de que la hipótesis nula se acepta en la realidad. Es decir, un investigador lo que va a tratar siempre es de que la hipótesis nula se incumple. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo una cosa, que las variables entre sí son independientes. O las variables entre sí no se influyen mutuamente. Raras veces alguien trata de probar una hipótesis nula. Por que ustedes hacen una investigación, ustedes dicen, mire, yo creo que el sistema de entrenamiento influye sobre, por ejemplo, o si ustedes quieren, la asistencia a los entrenamientos influye sobre el rendimiento que tienen. Entonces, todos los entrenadores de la ¿Qué dijo ahí? Alfa, posibilidad de que
Estos son probabilidades, ¿no es cierto?, de que la hipótesis nula, baja probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en la realidad. Acá dice altas probabilidades, ¿no es cierto?, de que la hipótesis nula sea cierta en la realidad. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros, profe, en qué punto están las hipótesis nula? Porque usted va a buscar cosas. Usted va a buscar, ¿no es cierto?, con la información que aquí hay una parte que nos falta todavía que son los grados de libertad, ¿sí o no? Ya, usted va a buscar en la tablita, en esa tablita que está aquí, va a ubicar el valor, ¿me explico, no? Aquí está la probabilidad y aquí están los grados de libertad. ¿Correcto? Voy a ver si puedo ampliar esta diapositiva para que se vea mejor el contacto. Cosa que se llama la tabla sola, eso me refiero. Un repaso. Ya, disculpe, no sé si ahí se ve mejor. Ajá. ¿Sí? Ya, primero, veamos los grados de libertad. ¿Cuántas filas hay? 10. 10 filas. En la tablita que estábamos trabajando. 2. 2. ¿Dónde? Mira, 3 filas. Profe, Son que Sí, 3 verdad, menos verdad. 1 por ¿cuántas columnas eran? 3 también. ¿Cierto? pero ¿por qué eso, profe? ¿De dónde ve que hay 3 filas? La tabla del ejercicio que estábamos haciendo. Ahí. 3 filas, ¿no es cierto? 3 columnas. ¿Cierto? Eso va a variar según la cantidad de filas y la cantidad de columnas que uno tenga. ¿Correcto? Por lo tanto, de acuerdo a esto, los grados de libertad con los cuales trabajaríamos son ¿cuántos? Serían 2 por 2. Esto es igual a 4. Son 4 grados de libertad. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo uno va a averiguar, por así decirlo, dónde va a estar, de alguna forma, el punto de corte? Bueno, a ustedes están diciendo que necesitan, ¿no es cierto?, digamos, en un contexto como este, el error máximo permitido, ¿no es cierto?, que es 0,05, vamos a buscar con 4 grados de libertad. ¿Cuánto es el valor? El valor que aquí se nos indica es que esto debería ser 9.49. Profe. Ese es el valor crítico. ¿Y siempre se busca en 0,05? Sí. Generalmente, si salvo que ustedes le especifiquen uno, mire, háganlo con 0,01, pero lo vamos a hacer siempre con alfa 0,05. Alfa es 0,05. Claro, en ciencias de la conducta, el alfa Siempre siempre se busca. ¿Qué cosa no? suele ser 0,05. Recordatorio, los valores para chi cuadrado van desde 0 hasta más infinito. Acá tenemos el 9,49, es decir, este es lo que se llama el chi cuadrado, el punto donde marca la zona de aceptación y donde rechazo. ¿Qué es lo que ustedes iniciamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Era calcular chi cuadrado observado, es decir, dónde cae ese valor. Ya, ¿cuánto le dio el resultado? ¿Lo hicieron o no? Si no lo hicieron, calculen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el clave es calcular. ¿Ya? Profe, ¿lo puede calcular usted para aprender a hacerlo bien, por favor? Porque no. Lo hicimos, lo empezamos a hacer la semana pasada. Aquí yo no vine. Yo no vi. Ya, pero lo podemos hacer igual, pues no hay ningún problema. Ya. Estamos todos perdidos. No tenemos que estar perdidos porque lo vimos claramente con el suficiente detalle en la clase anterior. ¿Qué es lo que tenían que hacer acá primero? Acuérdense lo que hicieron en la clase pasada. ¿Sí? ¿Sumatoria de qué? De la columna De, ¿no es cierto?, lo que se llaman las filas marginales y las columnas marginales, ¿sí o no? Sí. Hasta incluso yo pensé que el programa que habíamos tenido, ¿no es cierto?, iba a servir de algo, ¿no? Por lo tanto, suma. ¿Qué es lo que uno hace aquí? Suma aquí cosas, 120 más 70 más 55. ¿Cuánto es? 245. Ya. Veamos qué dice acá esta cosa.
245, ¿correcto? Siguiente. Tienen que hacer primero calcular todas las filas y las columnas marginales. ¿Para qué? Para después calcular, ¿no es cierto?, las frecuencias esperadas. Porque ¿qué es lo que va a hacer el contraste? El contraste de hipótesis va a ser sobre si es que existe coincidencia o no entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Estos datos que estaban acá son las frecuencias, ¿no es cierto?, en el caso del problema que aparecía, son las, a ustedes en el problema lo que les muestran es qué cosa, las frecuencias esperadas, o perdón, observadas. Les dicen, mire, 120 niños se encontró que tenían habilidad mental baja y tienen, ¿no es cierto?, una habilidad para el baloncesto insuficiente. Así 70, 55. ¿Se fijan? Y aquí es lo que habíamos concluido en la clase anterior, que los que generalmente tenían baja habilidad, ¿no es cierto?, mental preparatoria, tenían más frecuencia con la habilidad insuficiente. Los que tenían alta generalmente eran, ¿no es cierto?, alta con la habilidad, ¿no es cierto?, para el ejercicio de disciplina. Ustedes podrían analizar otra situación, asistencia a los entrenamientos versus, ¿no es cierto?, rendimiento deportivo, bueno o malo, por ejemplo, pero colocaría en ese contexto, o aceptable e inaceptable, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, vamos viendo acá. ¿Cuánto les da ahora 79 más 108? 282. ¿Cuánto? 282. Veamos. Si me equivoco, me Se le equivocó ayer en la galleta. ¿Ah? Se equivocó ayer en la galleta. Si te equivocas, te comí la galleta. No, herí la galleta. Si me equivoco, soy del colo. Ya. 82. Tercero, 31 más 49 más 81. 161. Veamos. Sí, papito. Sí, papito. Y 245 más 282 más 161 es 582. 60. Erito el color. No, porque. Ya. Tercera columna marginal, porque estas son las frecuencias conjuntas, ¿verdad? 161. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Ya, es decir, lo que aquí está planteándose es lo siguiente. Personas que tienen habilidad mental, ¿no es cierto?, para la preparación de la competencia deportiva, los que tienen bajo, digamos, nivel de habilidad mental preparatoria para la competencia, 245, moderada en este caso, o media, 282, alta, 161. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo desde el punto de vista solamente de esas, ¿verdad?, sumatorias. Vamos ahora a la sumatoria de las columnas. ¿Cuánto, verdad? 230. ¿Ya? ¿El siguiente? 227. 227. ¿Ya? ¿Y el siguiente? 231. 231. ¿Qué es lo que necesitamos saber ahora entonces? Vamos a hacer la sumatoria de las columnas marginales y de las frecuencias marginales de las columnas y las frecuencias marginales de las filas para verificar qué cosa. La frecuencia esperada. La frecuencia observada o el N total, es decir, tiene que coincidir siempre la sumatoria de las frecuencias, ¿no es cierto?, marginales de las columnas y las filas con el tamaño muestral. ¿Cuántos casos eran? 688. 688. Por lo tanto, usted le debería necesariamente 688. Si no se presenta esta situación, algo pasó en el camino. Vamos a hacerlo por aquí, que es más fácil. Hasta ahí. 688. Y lo mismo tenemos que hacer para las columnas. Ya, en los dos casos, ¿verdad?, suman las filas con las columnas. Ya, habíamos calculado esto también. La sumatoria, ¿no es cierto?, de las frecuencias esperadas. ¿Cómo se obtenían las frecuencias esperadas? Profe, no entendí por qué hay 2,688. Porque usted sumó las filas, 245 más 282 más 161, 688. 230, 227, 281, 688. Ahí. Tiene que en los dos casos dar lo mismo, ¿no? Ya. Esta parte la hicimos también en la clase anterior.
calculamos las frecuencias esperadas, ¿no es cierto? Para, por así decirlo, cada frecuencia esperada conjunta, e hicimos esta sumatoria. 245, 282, 161, 230, 231 aproximadamente, también da 688. Si ustedes hubiesen hecho esta sumatoria, ¿verdad? Este valor tendría que haber dado de chi cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está, por si acaso, la expresión de la fórmula. No, profe, ahí Con eso te quitas el interruptor. Con el interruptor, ya, yo pensé que esto era más. Sí, que si no. Si no se le grababa, Se lo he es cierto. Bueno, ahí está hecha la sumatoria, ¿verdad? 120 al cuadrado, que era la frecuencia observada, dividida de su frecuencia esperada. 120 dividido de esto. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, con la fórmula más completa. 70 al cuadrado dividido de 883, ¿verdad? 55 al cuadrado dividido de 82.2602 y así hasta el final. El resultado del estadígrafo observado, es decir, del chi cuadrado observado, debería haber sido aproximadamente 56.51. Ya, ese valor, ¿dónde se ubica? Respecto de, bueno, se hacía hasta el final, ¿no es cierto?, y se restaba del número total de casos. ¿Dónde se ubicaría este valor? El 56.5119. A ver, primero hagan esto en la calculadora y comprueben si efectivamente eso es el resultado que da, porque si no lo hicieron, por las razones que sea, no les sirve, por así decirlo, disculpe que hace con el registro mental si es que ustedes no lo calcularon. Tienen que probar de ese resultado. Profe, ¿cómo sacó la frecuencia esperada? Estimado, hay una fórmula para eso. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula. Frecuencia esperada, cualquiera sea esta, ¿no? Siempre la frecuencia esperada va a considerar, ¿verdad?, la frecuencia, ¿no es cierto?, marginal de la fila y la frecuencia marginal de qué? De las columnas, ¿no? F sub. Ya, por lo tanto vamos a tener, ¿no es cierto?, la frecuencia, en este caso, de las filas marginales, ¿cierto? Voy a colocar frecuencia marginal de las filas por frecuencia marginal de las columnas dividido de n. Por lo tanto, aquí vamos a colocar para la columna 1 y para la fila 1. Vamos a hacer solamente eso. El resto, la mecánica siempre la misma. Ya, voy a compartir para que se vea el proceso como que se obtiene. ¿Cuánto era la frecuencia marginal de la primera fila? Lo teníamos aquí, ¿no? 245. 245, ¿no? Era eso, ¿no? 245 por 230 dividido de 688. O sea, 245 por 230 dividido de 688. ¿A cuánto le da eso? Ahí está en todo caso, F3 que está ahí por C6 que está acá, ¿ya?, dividido de F6 que es esto. Eso debería dar, en el primer caso, da 81.9041 aproximadamente. ¿Ya? Y así sucesivamente, están todas las, ¿verdad?, las sumatorias de las, en este caso, las frecuencias conjuntas esperadas. La sumatoria de las frecuencias conjuntas esperadas siempre debe dar lo mismo como frecuencias marginales para las filas y para las columnas. Si fijan, 245, 282, 161. Ya, ¿qué es lo que muestra el 120 respecto del 81? Frecuencia observada versus esperada. Vamos a ver si las discrepancias que se están observando son estadísticamente significativas o no. ¿Qué es lo que muestra el resultado? Que es 56.51. Por lo tanto, este resultado cae más o menos por aquí, ¿no es cierto? Ya, ¿qué significaría eso? Que cae en la zona de rechazo. Sí, la hipótesis nula es. Se mantiene ¿Como una probable? hipótesis nula. La probabilidad de que la hipótesis nula en la realidad sea cierta es más bien baja.
Es decir, lo más probable es que exista una relación o una influencia entre la habilidad mental, ¿no es cierto? Y, ¿qué cosa? La ejecución o el desempeño. Ya, es raro que una persona no piense antes de ejecutar algo, ¿no es cierto? Sobre todo en el mundo de la actividad física, digamos, eso, aunque sea un movimiento que lo tenga muy automatizado, tiene que pensar igual lo que va a hacer. No sé, voy a dar un pase. ¿Cómo voy a dar el pase? A lo mejor no piensa en todos los movimientos, pero dice voy a dar un pase, no sé. Voy a hacer un lanzamiento. Entonces, si el resultado hubiera dado al lado de acá del 949, significa Claro. que la hipótesis nula sí sería Se probable mantiene. de que... Tiene una alta probabilidad de ocurrencia en la realidad, por lo tanto se mantiene. Profe, ¿cómo se vería eso? Y por lo tanto no son independientes, las variables son independientes en ese caso. Una no influye sobre la otra. Aquí lo que está diciendo es que estas variables son, ¿verdad? Al no ser independientes, uno asume qué cosa, que lo más probable es que sí sea independiente. Es decir, que uno influye sobre la otra. ¿Cuál es la variable X? La habilidad mental preparativa. ¿Cuál es la variable dependiente? La ejecución. Esa es la habilidad que tiene. Sí, perdón. ¿Cómo se vería eso al momento de realizar esta operación? O sea, como por ejemplo, ¿no coincidirían los resultados con la sumatoria, por ejemplo? ¿Por qué? Si nos diera que la hipótesis nula es probable. No, lo que ocurriría no es. Ahí el problema que podría presentarse ahí es un problema de cálculo, por así decirlo. ¿Ya? Y por lo tanto, al tener un problema de cálculo, lo que usted podría estar haciendo es tener una conclusión equivocada. Usted podría estar manteniendo la conclusión nula cuando no lo es. Ya, pero ese es un asunto. Acá lo que ocurriría es que la discrepancia entre las frecuencias observadas y las esperadas sería mucho menor, no sé si me explico. No tan grande como en este caso, no es lo mismo que uno tenga 120 casos a que haya 82, no sé si me explico. No es lo mismo 70 que 81, 55 que 82, se fijan, ¿no? Que hay mucha discrepancia entre lo que se está observando y lo que se está esperando que ocurra. ¿Me explico? Miren, 79, 94, 108, 93, 95, 94, ahí están más parecidos. ¿Ya? 31, 54 en la práctica. 49, 54. 81, 54. Es mucha la discrepancia. ¿Ya? Solo en una de las 9 centillas se da prácticamente el mismo resultado, que es acá. 95, prácticamente acá 95. Ahí casi no hay discrepancia, pero el resto, en 8 de las 9 centillas hay discrepancia. Entonces, ¿qué es lo que por este valor no es esta discrepancia significativa? Ya, veo caras de demasiado basón, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer esto acá. Se supone que ustedes tienen los valores observados y los esperados, los calculamos la semana anterior. 120 que tenemos que ir aquí, uno lo eleva al cuadrado, ¿no? Lo divide de cuánto? De 81, punto cuánto? 90, 41, ¿no? Después, suma la segunda situación, acá. Volvemos a marcar dividido, ¿verdad? Colocamos 70 al cuadrado. Esto ustedes lo pueden hacer directo en la calculadora, por si acaso. No deberían tener ninguna complicación. Lo van haciendo con los paréntesis, ¿no? 70 al cuadrado dividido de 80 entre 83, 58. Siguiente situación. Al cuadrado. 82, 26, 02. 82.26. Siguiente. 79 al cuadrado, ¿no? Dividido de 94.2733. Siguiente. 108 al cuadrado, 93.0436. Me falta aquí. Miren ustedes, para que vean que está funcionando eso. Ya, 79, ¿no es cierto? Que ahí. No debería generar ningún problema eso. Hasta ahí. Ya, disculpe, voy a colocar la suma por partes. 339. Punto alfa.
406,7771. Voy a seguir con las otras. Llegué hasta el 71. Así es la otra que todo. Efectivamente. Vamos, Leo. 53.8227. Ella 53.1206. ¿Te vas, loco? No, solo estaba pensando en cosas. ¿En qué, boludo? ¿En con la pena? No, la verdad que ¿Por eso estoy con la pena? eso dice la canción. Eso dice la canción. No entiendo. Habla marica. Y la prensa. Después más 49 dividido en 53.06. Por último, 81 al cuadrado. y me dejó de seguir aquí tratando de ¿Qué pasó? Mira, ahí de aquí a que salgamos a la carrera para poner el informe pequeño. ¿Podría ser? Me gusta el suficiente también. Una solita. Oye, pues eso vuelve a Porque empiezo a mirar atrás. Profe, pero a nosotros en la calculadora sí nos debería dejar poner todos los datos de uno. Debería dejarle colocar todos los datos de uno sin ningún problema. No, igual tiene un límite. ¿Cómo? Igual tiene límite. Sí, pero en teoría si ustedes lo van trabajando con los paréntesis, ya deberían permitírselo perfectamente. Incluso ustedes en teoría podrían hacer esto, es decir, 120 al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido de, en este caso, 81.9041. Y ustedes podrían hacer aquí más de inmediato. La calculadora eso lo debería respetar, es decir, ustedes no debería deberían respetar el tener- paréntesis. Claro. Ojalá. Bueno, para que Para callar. no se pierda. 83.58. Aquí veo. Veamos que lo dé directo para que le ocupe menos espacio. Me dice, 82.2602. Ya, voy a aterrizarle ahora. Ahora voy a aterrizarle.
Es que estoy más colgado que Bombale. Ya. Así sería el Pancho. Fue una risa que solamente yo conozco. No, y ayer me di cuenta de hablar de eso. Porque entonces yo no voy a decir eso. Hola, ¿cómo estás? Nos fuimos regalones hoy día. Oye, está buena Pepsi. No ponga Nos fuimos excusa. regalones de Quédate. Voy a guardarla en un lugar especial. Ahora viene. Oye, pero jugué. Mira, uy. Mira, uy. No mando nada. Mira, Diosito de la aguja. Se supone que trabaja como para 4 días. Te la quita el contrabando entero. Es mi granola. ¿Qué te cuestión han dado? Mis cosas. No, Hermano, tengo un estuche donde tengo guardado todas las cartitas del agua y todo.